Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Hoy expandimos la lección 194 que dice así: pongo el futuro en manos de Dios. Y dice, la idea de hoy es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación y ciertamente es un paso gigantesco. Es tan grande la distancia que abarca que te lleva justo antes del cielo, con el objetivo a la vista y los obstáculos ya superados. Tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la bienvenida a las puertas del cielo, el tranquilo lugar de la paz en el que aguardas con certeza el paso final de Dios. Qué lejos nos encontramos ahora de la tierra y cuán cerca de nuestra meta. Cuán corto es el trecho que aún nos queda por recorrer. Yo siempre siento que las lecciones me hablan desde la invitación, ¿no? Desde la frase inicial. Esta no me habla. No sé si tendrá que ver con que hoy estoy teniendo un día con un mal humor de perros astronómico, pero pongo el futuro en manos de Dios. No me está informando por el momento de ningún gesto. Vieron que siempre como que intento que en las expansiones haya una vivencia que esté muy relacionada con reconocernos como la existencia que somos. No se me está comunicando nada hasta el momento, así que voy a seguir leyendo. Hago caso. Párrafo 2. Acepta la idea de hoy y habrás dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la negrura de la depresión, los pensamientos de pecado y toda la devastación que la culpabilidad acarrea. Acepta la idea de hoy y habrás liberado al mundo de todo aprisionamiento al romper las cadenas que mantenían cerrada la puerta a la libertad. Te has salvado y tu salvación se vuelve el regalo que le haces al mundo porque tú lo has recibido. Ahora sí recibí el mensaje. Pongo el futuro en manos de Dios. Voy a usar un ejemplo mío vamos a usar esta lección de la manera contraria, ¿no? No pongo el futuro en manos de Dios, por lo tanto pongo el futuro en manos del ego. ¿Qué pasa cuando ponemos el futuro en manos del ego? Es decir, ya estamos poniendo nuestro futuro en las manos de alguien. Nuestro futuro está siempre colocado en algún lugar. ¿Dónde lo estamos poniendo? Si no estamos en absoluta paz y sensación de absoluta libertad, lo estamos poniendo en las manos del ego. ¿Cómo es poner el futuro en manos del ego? Hoy, ya casi cuarto día que nos despertamos aquí, me desperté a las 6:30 con mucho olor a humo dentro de la habitación. Y Espíritu Santo, te pido que interpretes esto por mí. Me desperté 6:30, yo tengo muy buen olfato y sentía olor a humo muy cerca, o sea, ya no era como que, bueno, hay humo en las montañas allá lejos, yo sentía humo adentro de la habitación, así que me levanté, ya estaba como agitada, me levanté, subí a la terraza para ver algo, vi que había mucho humo, era muy temprano todavía, hacía frío, era todo un despertar confuso. Y luego a las horas fuimos con mi mamá al mercado, ¿no? Y en la caminata mucho humo, mucho humo, mucho humo. Y además un clima súper raro porque no sale el sol por el humo, entonces toda una atmósfera súper rara. Y entonces yo puse el futuro en manos del ego. Y entonces, ¿qué empieza a hacer el ego, no? Es como empieza a juguetear con estas imágenes de... Yo les estoy contando algo muy íntimo, pero porque tengo mucha claridad de cómo actúa esto en mí.
soy muy sensible a cómo actúa, me doy cuenta muy rápidamente, ¿no? Inmediatamente ya empecé a tener tipo catarro, se me cerró la garganta, ya parecía que no podía respirar, empecé a proyectar todo el futuro de al final, la última semana en Arroyos con mi mamá, no podemos salir a caminar, no podemos ir a la piscina, o sea, ya puse el futuro en manos del ego. Entonces, quiero que hagamos ese ejercicio de reconocer cómo es que ya ponemos el futuro en manos de un maestro. Generalmente en manos del ego. ¿Cómo se siente poner el futuro en manos del ego? Se siente como anticipación, se siente como preocupación, o sea, la marca central es la preocupación, se siente como ese pensamiento de fondo, ese run run de fondo que dice, esto puede empeorar, que no es tan obvio, no es como que va muy, muy, muy de fondo, por eso digo que es un run run, es como un sonidito que está de fondo, como que esto puede empeorar y, por ejemplo, en mi caso puede haber más incendios aquí y al final voy a terminar pasando la última semana con mi mamá, súper malhumorada y no es lo que quiero, taca, 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 ¿no? Ruidito, ruidito. ¿Cómo se ve poner el futuro en manos del ego? Además tiene una señal muy clara que es si le seguimos el juego, que yo a mis clientas, por ejemplo, las invito, bueno, a mí cuando me autofacilito también, me invito a sigue el juego del ego, llévalo hasta el final, no le cortes su fantasía, finalmente son fantasías de muerte. Por ejemplo, en mi caso con el humo es, ¿cuántos días más podríamos aguantar respirando el aire tal como está ahora? Es decir, poner el futuro en manos del ego es empezar a fantasear con la muerte cercana o puede ser lejana. Pero siempre la muerte es como el broche final si le seguimos el juego. Entonces, criterio interesante. Siempre estoy poniendo el futuro, lo estoy dejando al cuidado de algo. Si no tomo conciencia, activamente lo estoy poniendo en manos del ego. Y todas esas son señales de que estoy poniendo el futuro en manos del ego. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esta lección? A un lugar de mucha claridad y es, el futuro no es neutro. Siempre lo depositamos en alguna autoridad. O lo dejamos en manos del ego o lo dejamos en manos de Dios. Entonces, ¿cómo es el circuito por el cual dejamos el futuro en manos del ego? El ego toma las imágenes presentes, las proyecta hacia adelante con ese pensamiento, con ese comando de fondo de que esto va a ir cada vez a peor. Y el telón de fondo es siempre la muerte. El ego siempre quiere que la película termine con el mismo desenlace, con amenaza, con pérdida, con enfermedad, con deterioro, con muerte. Eso es poner el futuro en manos del ego, ¿no? Permitirle a esa mente que cree en la separación que use el tiempo como escenario de amenaza. ¿Se acuerdan que en la lección anterior hablábamos de no voy a usar el tiempo para retrasar la misericordia que ya está presente para mí? Poner el futuro en manos del ego es usar el tiempo para retrasar la misericordia. Y la señal inequívoca de que hemos hecho esto es la preocupación, o sea, la preocupación en todas sus facetas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que el futuro no es neutro y, por tanto, tengo una elección con respecto a dónde deposito mi futuro y lo pongo en manos de Dios? Y entonces ahí dice, habrás dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la negrura de la depresión, los pensamientos de pecado y toda la devastación que la culpabilidad acarrea. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá? Nos está diciendo que el futuro nunca fue algo en sí mismo, nunca existió como un lugar al que vamos a llegar. El futuro es neutro porque es solamente una construcción mental y como toda construcción mental, siempre está siendo usada por alguna de las dos voces a las que hacemos caso, el ego o el Espíritu Santo.
Entonces, cuando lo depositamos en manos del ego, automáticamente llenamos ese espacio de ansiedad, de escenarios oscuros y de escenarios ocultos, porque cuando yo los invito a seguirle el juego hasta el final, generalmente eso no lo hacemos, entonces no nos damos cuenta que al final la última movida de este juego es la muerte, ¿no? Y son escenarios llenos de culpa y por tanto de muerte, porque el ego no sabe usar el tiempo para otra cosa que no sea reforzar la separación, y la separación siempre se experimenta como miedo. Entonces, cuando decidimos conscientemente poner el futuro en manos de Dios, en ese instante el futuro se vacía de esas proyecciones y vuelve a ser lo que es un espacio de inocencia y descanso. No, aquí no es que Dios va a intervenir en el tiempo y me va a dar un futuro mejor, sino que mi mente va a dejar de usar el tiempo contra mí. Y cuando ponemos el futuro en manos de Dios, lo que estamos haciendo es liberarnos literalmente del guión entero del ego. Por eso la promesa es tan radical. Esto no es, bueno, ponelo el futuro en manos de Dios y para sentirte un poquito más aliviada. No. Esto es el abandono de toda la maquinaria que fabrica ansiedad, preocupación y depresión. Y cómo se experimenta también poner el futuro en manos de Dios, se experimenta como descanso, como soltar toda anticipación, como dejar de vivir en fantasía sobre lo que va a pasar y qué significa que eso pase con respecto a mí. Significa permitir que el instante presente se autosostenga, darme cuenta de que el instante presente ya está sostenido y por tanto empieza a aparecer esa posibilidad de sabernos, de reconocernos de que el ser ya está a salvo, de que la vida que soy, que es una con Dios, ya está a salvo. Entonces, claro, es un lugar súper diferente, porque tampoco es que poner el futuro en manos de Dios, tampoco tiene que ver con que Dios me envíe cosas buenas, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es un reconocimiento de que este instante, como lo que soy, ya está siendo sostenido por Dios. Y dice, no hay un solo instante en que se pueda sentir depresión, experimentar dolor o percibir pérdida alguna. No hay un solo instante en que se pueda instaurar el pesar en un trono y adorársele. No hay un solo instante en que uno pueda ni siquiera morir. Y así cada instante que se le entrega a Dios, con el siguiente ya entregado a Él de antemano, es un tiempo en que te liberas de la tristeza, del dolor y hasta de la misma muerte. Yo sé que esto puede ser difícil incluso para mí, pero fíjense que habíamos hablado de cómo la muerte organiza, ¿no? Parece como darle sentido a la vida. En el pensamiento del mundo es como que la mente es ordenadora de la vida. Entonces puede ser difícil, pero también puede ser una re buena práctica, un ejercicio de empezar a abrir la mente a estas ideas, de trabajar durante el día de hoy con la hipótesis de yo no muero. No estoy hablando del cuerpo, de lo que yo soy. El yo soy no muere. Si el yo soy no muere, ¿qué pasa con mi futuro? ¿Qué pasa con ese futuro que el ego proyecta que, si le sigo el juego, llega hasta la muerte? Lo digo porque el futuro del ego siempre, siempre tiene un punto final que lo organiza todo, que es la muerte. El ego necesita la muerte para justificar su guión, porque sin ese final, su película de miedo no genera miedo. Es como que toda la narrativa del ego depende de que haya un desenlace donde el yo separado deja de existir. Por eso
cuando empezamos a experimentar cómo sería el día de hoy si lo utilizo para probar esta hipótesis de trabajo que es lo que yo soy no muere. Lo que estamos haciendo al empezar a llevar a la vivencia eso es quebrar radicalmente la lógica del ego, porque le sacamos la piedra angular sobre la que está fundamentada. Si lo que soy no muere, si lo que soy no puede morir, el futuro no puede estar organizado en torno a la amenaza de pérdida final, de dejar de existir. Y si no hay esa amenaza, todo el guión de preocupaciones, de ansiedad y de control se queda sin fundamento. Entonces se abren cosas enormes y lo estoy diciendo y siento piel de gallina. Si el yo soy no muere, entonces el futuro ya no tiene por qué ser temido. Lo que tememos del futuro es la muerte, al final de todo. Si llevamos nuestro jinete y lo ponemos al final del juego, ¿no? Si el yo soy no muere, entonces el futuro tampoco necesita ser planificado como defensa contra nada. Recordemos que la planificación, lo habíamos dicho hace varias lecciones atrás, era una de las defensas. Si el yo soy no muere, el futuro se convierte en un espacio vacío, disponible, inocente. Entonces, ahí entendemos por qué el texto dice no hay un solo instante en que se pueda instaurar el pesar en un trono y adorársele, porque el pesar es siempre un anticipo de pérdida. Y si la pérdida es imposible, que la pérdida máxima es la pérdida de la vida, no hay dónde sostener el pesar. Entonces, la práctica de hoy, con esta hipótesis de cómo es si yo no muero, es un entrenamiento directo contra la raíz del miedo. ¡Ay! Me llené de ideas de repente, ¿cómo hago para ordenarlas? Yo sabía, gracias Espíritu Santo por sentarme en esta silla, hacerme poner el culo en esta silla para grabar. Acá viene una objeción de, ay, bueno, Maga, pero tampoco seamos tan naif, tan ingenuos. Si morimos, ok, ponele que sí, ¿de qué nos sirve esa idea? Salvo que para anticipar futuros nefastos. ¿Dónde son todos esos lugares donde preferimos y defendemos vivir y anticiparnos a futuros nefastos en lugar de ser ingenuos? ¿Por qué no preferimos ser ingenuos? Estoy diciendo si alguien viene y nos dice, ay, bueno, ya vos con tus ideas. Pongamos que todavía estamos queriendo compartirle el curso a alguien y justo ese alguien agarra la lección esa que dice la muerte no existe, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿y si la muerte existe y yo no tengo absolutamente control sobre cómo este cuerpo se va a ir, aunque el curso dice que tenemos control sobre todo, pero entonces ¿de qué me sirve ni siquiera pensar en la muerte? ¿Por qué no elegiría vivir mis días, digámosle, como humanos, sin esa idea carcomiéndome la cabeza a cada instante? Y esta es una de las trampas más seductoras del ego, que es el realismo. Ser realistas. O sea, cuando nosotros también nos ponemos en esos lugares, pero a veces cuando avanzamos con esta enseñanza nuestra mente empieza a navegar lugares súper distintos y a veces cuando los compartimos es raro y entonces nos relacionamos a veces con gente que nos dice como que no seas tan ingenua, tipo deja de volar, ser realista, ¿no? Que esto parece sensato, pero en realidad es el modo en que la mente sigue eligiendo miedo. Entonces, si lo miramos de cerca, la mente ya está siendo ingenua, pero ingenua con el ego. Ingenua en creer que anticipar futuros nefastos la protege. Ingenua en creer que repasar escenarios de muerte le da control sobre la vida. Y ser realista en el sentido del ego es apostar a la muerte como certeza. ¿Qué tan ingenuo es eso? Apostar a lo único que ni siquiera tenemos evidencia directa de haber experimentado. Nunca vivimos nuestra propia muerte, solo una idea. Entonces, podríamos decir que el curso nos regala otro tipo de ingenuidad, que es la ingenuidad santa, ¿no? Esa que a ojos de otras personas puede parecer infantil, pero que en realidad es lucidez. Es elegir no anticipar futuros nefastos. Eso es ingenuo para el ego, pero es cordura para el Espíritu Santo, porque
¿qué ganamos anticipando la muerte? Solo ganamos adelantar el sufrimiento, básicamente. Entonces, ¿por qué no preferimos ser ingenuos? O sea, estoy diciendo, ni siquiera se nos pide que creamos en la idea de que la muerte no existe. Estoy como un nivel más acá. ¿Por qué no preferiríamos ser ingenuos? Y esto es porque el ego nos ha convencido de que la ingenuidad es peligrosa, cuando en verdad lo que nos destruye es la astucia del miedo. Si alguien nos dice, bueno, pero la muerte existe, el curso no nos invita a discutir conceptos ni a convencerlo de lo contrario, no lo vamos a lograr, pero lo que nos invita es a preguntarnos, ¿de qué me sirve a mí vivir con esa idea, tarareando su canción todos los días de este cuerpo? ¿Me trae paz o me carcome el cerebro? Y recordemos esto, esta idea nunca es totalmente visible. Hay una re buena gestión del juego, entonces no es que todo el tiempo, salvo en mi caso, pero en la mayoría de las personas esta idea del ego hacia el final no se expresa todo el tiempo como muerte, entonces ni siquiera puede ser vista por lo que es, ¿no? Entonces, es como si se nos pidiera en este nivel, ¿no? Como, ¿cómo sería? Como movernos en un tipo de ingenuidad distinta, como la de vivir cada instante sin el pensamiento de muerte, sin toda esa lealtad hacia la muerte. Y eso no nos hace negar la experiencia humana, de hecho todo lo contrario, nos hace dejar de hipotecar nuestra paz en nombre de un futuro que ni siquiera existe. Idea número 2 que me venía. Recordemos esto de la muerte no existe. Voy a intentar ordenar estos argumentos lógicos. Cualquier cosa que sea percibida requiere de la conciencia para ser percibida y conciencia es lo que yo soy. Yo no tengo conciencia, yo soy conciencia. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda ser experimentada como muerte tiene que ser experimentada en la conciencia, por tanto, no puede haber muerte. Dicho de otra manera, la muerte se piensa como la falta de vida, pero si algo está siendo consciente de que hay muerte, tiene que ser la vida, por lo tanto, no hay muerte. ¿Se entiende cómo estoy organizando los argumentos lógicos? Entonces, yo no me acuerdo si esto lo mencioné, pero el curso habla mucho acerca de la razón, es decir, de ese tipo de pensamiento que puede organizar argumentos para develar conclusiones que a veces son falsas o verdaderas, ¿no? Entonces, todo lo que es percibido se percibe en conciencia. Esto quiere decir que cualquier cosa que sea real, para ser real requiere de conciencia. Todo lo que se percibe en conciencia. La muerte, por tanto, es algo que pensamos o percibimos. Si se percibe, necesariamente ocurre dentro de la conciencia. La conciencia no puede ser objeto porque es el sujeto conocedor. Es decir, nosotros no tenemos conciencia, somos conciencia, es distinto. Hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Por lo tanto, nada que aparezca delante de mí puede anularme o matarme porque todo lo que aparece depende de mí. Después, estoy como desglosando los argumentos respecto de la muerte. La muerte la concebimos como ausencia de vida, pero la única manera de siquiera concebir ausencia es que la vida esté presente para registrar esa ausencia. Entonces, el pensamiento muerte presupone la vida, la conciencia que lo observa. Después, lo observado nunca condiciona a la observación, al observador. No me gusta decir al observador porque a veces parece que sigue siendo personal. Yo, Magali, ¿qué está observando? No, a la observación. Somos la observación. Entonces, si la muerte fuese real, tendría que tener poder sobre la conciencia que la observa. Pero la conciencia sigue siendo lo que es, incluso mientras se piensa o experimenta la idea de muerte. Entonces,
esto expone una paradoja que ya habíamos visto, pero está re bueno volver en este tema del futuro, ¿no? Para afirmar que hay muerte, tiene que haber conciencia viva reconociéndola por lo que es, como muerte. Entonces esto hace que esa proposición se autodestruya porque la vida es condición necesaria para que exista la afirmación de muerte. Entonces el curso dice, la muerte es solo una defensa contra la verdad, es un intento de la mente de imaginar un final para aquello que no tiene principio ni fin, pero todo intento de negar la vida presupone la vida, ocurre en la vida misma. Es muy bello cuando vemos esto. Entonces, por eso podríamos empezar, este ya es un nivel, o sea, el nivel 1 que hablamos fue de, bueno, igual puedo usar la hipótesis de que la muerte no existe desde un nivel más humano, del mundo, digamos, ¿no? Pero de todas maneras lo puedo probar. Este es un nivel más profundo, es más filosófico. Tiene argumentos que ya trabajan a otro nivel, ¿no? Y lo último, y con esto sigo leyendo, es que es muy loco porque siempre hablamos de muerte es sinónimo de pérdida de vida, ¿no? Es como, viste que tal persona perdió la vida. Ya cuando decimos esto, ya empieza a sonar como incoherente, o sea, ¿cómo alguien pierde la vida? ¿Cómo se pierde la vida? Por eso el curso siempre habla de cuestionar. Generalmente los estudiantes del curso de milagros llegamos a cuestionar muchas cosas antes de llegar al curso, pero nunca llegamos hasta cuestionar el cuerpo, cuestionar el mundo, cuestionar la muerte. Esos son como los profundos anclajes del ego, aún cuando estemos haciendo un camino espiritual, ¿no? Pero aquí es como, ¿cómo puede alguien perder la vida? ¿Pero qué significaba entonces esto? Que alguien tenía una vida, entonces que la vida es un objeto, ¿y dónde está? Si es un objeto, ¿dónde está la vida? Por eso yo siempre prefiero, por ejemplo, cuando hablamos de suicidios, me gusta mucho más en lugar de se quitó la vida, o sea, ¿cómo? ¿Quién se quitó la vida? ¿Qué era lo que se quitó la vida? ¿No era vida lo que se quitó la vida? ¿No? Perdió la vida, pero entonces no era vida aquello que perdió la vida. Es un sinsentido. Por eso a mí me gusta muchísimo. Es un sinsentido porque todavía estamos absolutamente acoplados a la identidad del cuerpo y que el cuerpo nos da vida. Y por eso a mí me gusta muchísimo más usar estas imágenes o estas inversiones, en realidad son inversiones, de ante un suicidio es la vida se quitó un cuerpo y en vez de se perdió la vida, ¿cómo podríamos decir? Perdió la vida, ¿no? Más bien la vida perdió un cuerpo, si lo viéramos desde ese lugar, ¿no? Entonces ahí como que empezamos a ordenar los niveles. Entonces, cierro con esto. Es cuando le empezamos a prestar atención, ya el lenguaje del mundo nos revela una confusión metafísica de niveles estratosféricas. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto de la muerte es como pérdida de vida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de una ontología más radical, como la visión del curso de milagros, lo que muere en realidad son las formas, los cuerpos, las escenas, terminan, simplemente son efímeros, pero las formas nunca fueron lo que daba vida. La vida es la condición de posibilidad de que haya formas que aparezcan y desaparezcan. Por tanto, lo que llamamos muerte de la vida, o sea, pérdida de la vida, es solo una imagen de desaparición de una forma dentro de la conciencia, no un evento que afecte directamente al ser. Entonces, podríamos hacer estas inversiones, ¿no? La vida soltó una forma. Ese me encanta. Me encanta. Así era lo que quería decir. La vida soltó una forma. La vida se quitó un cuerpo. Es como que esto da vuelta el eje de identificación. El cuerpo deja de ser el sujeto y se vuelve objeto. Y la vida vuelve a ocupar su lugar como subjetividad absoluta. Entonces, los anclajes que están funcionando incluso dentro de esta lección que nos revela dónde estamos poniendo nuestro futuro es que el cuerpo no es la fuente de vida. En el mundo creemos que el cuerpo es fuente de vida, creemos que el mundo es fuente de vida y creemos que la muerte es el fin de la vida.
Esto como que son los tres anclajes más sólidos del ego. Y el curso de manera muy paciente va soltando, aflojando como esas tuerquitas, ¿no? Hasta que la mente está lista para soltar esas ideas. El cuerpo no es la fuente de vida, la vida es fuente de cuerpos. El mundo no es la fuente de vida, la vida es fuente de un mundo, es origen del mundo. La muerte no es el fin de la vida suelta una forma y nosotros interpretamos que eso es una pérdida de vida. Es interesante detenernos un momento ahí, ¿no? Y dice, tu futuro está en manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Para Él son lo mismo y por lo tanto deberían ser lo mismo para ti también. Sin embargo, en este mundo la progresión temporal todavía parece ser algo real. No se te pide, por lo tanto, que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal. Solo se te pide que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios. Y mediante tu experiencia comprobarás que también has puesto en sus manos el pasado y el presente, porque el pasado ya no te castigará más y ya no tendrá sentido tener miedo del futuro. Voy a usar una imagen a ver si nos sirve respecto de esto de que en este mundo todavía el tiempo tiene como un sentido, ¿no? La progresión temporal todavía parece ser algo real. Supongamos que estamos mirando, ponemos una cámara de fotos a registrar lo que pasa por un agujero de una puerta, el agujero de la llave de la puerta, ¿no? Lo ponemos enfocado ahí y entonces se ven, podríamos hablar solo de la cámara. Magali videos, estamos usando dos imágenes. A ver, es que acabo de tener una imagen muy increíble y no sé cómo explicarla. Cámara de foto. Dejamos la cámara puesta, la cámara está grabando y entonces registra cosas, movimiento, pájaros, progresión del tiempo. Nosotros estamos totalmente identificados con lo que pasa por delante de la cámara de fotos y lo que nos pide el curso es que nos identifiquemos como aquello que observa. Lo que observa y registra cada cosa que va pasando está quieto, absolutamente quieto. O sea, ¿cuál fue el tiempo de la cámara? Ninguna. Es como en esa imagen que estoy usando, la cámara es lo que no tiene tiempo, no está compartiendo la progresión temporal que parece suceder y el movimiento que parece suceder frente a ella. Entonces, es como que hay dos cosas sucediendo al mismo momento. La escena frente al lente, pájaros, gente, humo, movimiento, amanecer, anochecer. Eso es el tiempo tal como lo experimenta la mente identificada con el mundo, o sea, una secuencia de cambios. Ahí está como la progresión, ¿no? Del drama, la historia. Pero por otro lado está la cámara misma, esto es el ojo de la conciencia que todo lo ve. Está fija, por eso se dice que es eterna, en el sentido de que es atemporal, no comparte el movimiento de la escena, no tiene antes y después. Registra, pero no envejece con lo registrado, no se está moviendo con lo registrado. Entonces, como en esta metáfora la cámara representa la conciencia misma, el yo soy, la eternidad, y la gran confusión es que creemos ser la figura que pasa frente al lente, es decir, el personaje en movimiento. Creemos que nuestra vida es una secuencia de imágenes, entonces creemos que el tiempo es real. Por eso el curso nos dice que no es momento para entender intelectualmente como la física del no tiempo, sino que soltemos la identificación con lo que pasa frente a la cámara, es decir, lo fenoménico, y reconozcamos que somos la quietud de la cámara. Y dice, y entonces desde ese punto de vista, desde el punto de vista, digamos, de la cámara, de la observación consciente que soy, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. ¿Por qué la cámara no, o sea, la observación consciente que somos no participa del movimiento? El pasado, el presente y el futuro son distinciones que solo tienen sentido dentro de la secuencia de imágenes que están en continuo movimiento frente al lente, pero la cámara no se mueve, no cambia, no tiene antes y después. Esta metáfora tiene sus límites, usémosla para entender esta diferencia, ¿no? Entonces, el pasado es
La memoria de imágenes que ya pasaron por delante del lente, el futuro es la anticipación de imágenes que todavía no pasaron, el presente es la imagen que ahora mismo está cruzando el cuadro. Todos son fotogramas distintos de una misma película. La cámara no se ve afectada por cuál fotograma está pasando. Para la cámara todos son iguales, son simples apariciones registradas en la misma quietud del lente de la cámara. Por eso, tampoco el curso de milagros es mindfulness o atención plena, porque no se le pide a la cámara que preste atención absoluta a la imagen que tiene enfrente. Generalmente cuando empezamos a practicar atención plena, lo cual también es increíble porque todo esto, como decimos siempre, el Espíritu Santo lo usa para despertar. Pero digamos, el entrenamiento es observa con toda tu presencia esta imagen presente, ¿no? Entonces, presencia en los pies, presencia en los apoyos del cuerpo, presencia en la respiración, es decir, estamos con toda nuestra atención todavía presenciando lo que pasa frente a la cámara. Es como pedirle al lente que se enfoque en el cuadro actual de la película. El curso no nos invita a intensificar o focalizar nuestra atención en la imagen que está cruzando delante de la cámara, sino a reconocer que no somos la imagen, ni siquiera el instante presente tal como aparece. Somos la cámara, el campo que observa, el que permanece igual mientras absolutamente todas las escenas cambian. Entonces, la atención plena todavía se queda en, podríamos decir, dignificar el ahora dentro del tiempo. El curso nos dice, el ahora real no está en este instante psicológico de la película, sino que es ese ahora eterno de la conciencia que observa sin jamás verse afectada. Por eso, la invitación no es mira con más detalle lo que está pasando frente a ti, sino tienes que darte cuenta de que lo que pasa no tiene poder sobre ti porque tú eres el que observa, no lo observado. Y dice, libera el futuro, pues el pasado ya pasó y el presente, libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se escapa del cautiverio de las ilusiones por las que ha venido recorriendo su despiadado e inevitable curso. Esto me encanta. Cada instante que antes era esclavo del tiempo se transforma ahora en un instante santo, cuando la luz que se mantenía oculta en el Hijo de Dios se libera para bendecir al mundo. Ahora el Hijo de Dios es libre y toda su gloria resplandece sobre un mundo que se ha liberado junto con él para compartir su santidad. Me fascina esta frase de cada instante que antes era esclavo del tiempo se transforma ahora en un instante santo. Acá el texto lo que está mostrando es el cambio radical de propósito que sucede cuando entregamos el tiempo a Dios. Mientras el instante está esclavo del tiempo, su propósito está atado al guión del ego, es decir, repetir el pasado, anticipar el futuro, reforzar la creencia en la separación, en la pérdida, en la muerte. Entonces, cada instante no es neutro, sino que está al servicio de sostener la ilusión de que somos un cuerpo que avanza en una línea temporal y que inevitablemente va rumbo a perecer. Ese es el destino del cuerpo. Cuando soltamos ese propósito y entregamos el instante a Dios, ese mismo instante queda liberado de la condena del pasado y del miedo al futuro. Entonces, deja de ser un eslabón en la cadena de causa-efecto ilusoria del ego y se convierte en un portal donde lo eterno se cuela en lo transitorio. Por eso se vuelve un instante santo, porque ya no está definido por la narrativa del ego, ya no tiene la función de llevarnos hacia la muerte y ahora su única función es recordarnos lo que somos y extender la luz. Entonces, me gusta esto porque también nos saca de esa idea de que el instante santo es un momento especial, que sabes porque estuve feliz. No, es el mismo instante de siempre visto con un propósito distinto. Lo que cambia no es el contenido del tiempo, sino la mente que mira y dice, no, me venía otra cosa acá. Muchas de nuestras compañeras en el Club de Milagros
comparten esto de, bueno, pero yo todavía no encuentro tranquilidad, es como que, tipo, ¿cuándo va a acabar esto? ¿No? Yo lo veo así. En 2 niveles, el plan de la salvación de Dios ya está garantizado, por tanto, eso ya la salvación ya ocurrió, por eso estamos completamente a salvo. Pero al nivel de la mente que todavía está jugando un juego donde se está desarrollando algo, nosotras cuando empezamos a leer el curso veníamos en un nivel de esclavitud total, sin siquiera tomar conciencia. O sea, lo normal era pensar que la vida era ir, nacer, tener hijos, crecer, no sé qué, muerte. Listo, ya está. Ahora empezamos a leer el curso de milagros y se nos pide pedir intervención del Espíritu Santo. Entonces, por más de que yo pida intervención y parezca que nada está sucediendo, acá nos está diciendo lo contrario, nos está diciendo que ahora uno de los eslabones se rompió. Entonces, en ese nivel de la mente que todavía cree estar en el tiempo, por supuesto que lo que se experimenta es un proceso, un deshacer, un ir soltando, y en ese proceso la clave no es ver resultados como los entendería el ego, como tranquilizarme rápido, ya tengo que sentir paz, que desaparezcan los síntomas. Lo clave es que cada vez que pedimos la intervención del Espíritu Santo, aunque parezca que no pasó nada, algo sí pasó. Y es que se rompió un eslabón de esa cadena que mantenía al instante esclavizado al tiempo. Entonces, aunque la experiencia siga sintiéndose turbulenta, ya no es lo mismo porque la mente ya no está completamente ciega ni esclavizada. Si yo ya pido intervención del Espíritu Santo, ya no estoy totalmente metida en la reactividad emocional. El solo hecho de haber pedido ayuda significa que ya hay una grieta en el sistema de pensamiento del ego. El eslabón, esta cadena ya no está totalmente cerrada. Entonces, por eso el texto insiste tanto que aunque no veas cambios inmediatos, que confíes que cada vez que entregas un pensamiento, cada vez que decimos Espíritu Santo, interpreta esto por mí, aunque nuestra emoción no cambie instantáneamente, el tiempo está perdiendo su propósito de condena y ese instante ya queda disponible para volverse santo. Me encanta verlo así porque nos llena de esperanza. Es como que no seguimos atrapadas en esa transición donde parece que, che, yo estoy entregando un montón, pero igual nada cambia. Es como, no, es que el milagro es que ya hayas pedido la intercesión, ¿cómo se dice? Ya hayas pedido la ayuda del Espíritu Santo. Eso ya es el milagro y eso ya rompe la cadena del tiempo. Dice, si pudieses ver la lección de hoy como la liberación que realmente representa, no vacilarías en dedicarle el máximo esfuerzo de que fueses capaz para que pasase a formar parte de ti. Conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rige tu mente, en un hábito de tu repertorio para solventar problemas, en una manera de reaccionar de inmediato ante toda tentación, le transmitirás al mundo lo que has aprendido y en la medida en que aprendas a ver la salvación en todas las cosas, en esa misma medida el mundo percibirá que se ha salvado. Me encanta porque entonces lo que nos está diciendo es que todas las lecciones del curso son un repertorio para solventar los problemas que aparentemente tenemos acá en el mundo, ¿no? Y que tarde o temprano empiezan a ser hábitos, maneras de reaccionar de inmediato ante toda tentación. Por ejemplo, hoy con respecto a esto del humo, ahora tengo ¿cómo es que le dice? Ahora tengo un hábito en mi repertorio y es, pongo todo esto en manos de Dios, pongo el futuro en manos de Dios, el futuro del humo, el futuro del fuego, el futuro de los pueblos, el futuro de España, el futuro de todo, lo pongo en manos de Dios. Es muy hermoso empezar a ver las lecciones así y van a ver que con el tiempo, quizás si es la primera vez que leen el curso, no suele pasar que el primer año nos empiezan a caer fichas de lecciones y como que de repente las lecciones empiezan a estar disponibles incluso si no las estamos practicando durante el día. Pero ya, por ejemplo, si lo leen un segundo año de corrido de nuevo, es como que el sistema de pensamiento ya empieza a hacerse lugar, ¿no? A colarse mucho más, a nutrirnos, a hacer este repertorio que empieza a estar disponible como un nuevo automático. Y dice, ¿qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? Recordemos,
Dios es el Padre que nos extiende vida. Si pongo mi futuro en manos de Dios y Dios es lo inmutable, ¿qué es lo que me va a extender en el futuro? Si pongo mi futuro en manos de Dios y Dios no tiene nada que ver con la muerte, la pérdida ni el sufrimiento, lo único que puede extender por la eternidad es lo que Él es, vida. Por eso la frase suena tan rotunda. ¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? Y dice, ¿qué podría hacerle sufrir? ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber perdido algo? ¿Qué podría temer? ¿Y de qué otra manera podría contemplar todo si no con amor? Pues el que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos, ha encontrado el camino de la paz en el presente y la certeza de un cuidado que el mundo jamás podría amenazar. Está seguro de que aunque su percepción puede ser errónea, jamás le ha de faltar corrección. Es libre de volver a elegir cuando se ha dejado engañar, de cambiar de parecer cuando se ha equivocado. Lo que más me gusta de todo es esta frase de está seguro de que aunque su percepción puede ser errónea, es decir, en el futuro me voy a seguir confundiendo y me voy a seguir equivocando hasta tanto decida soltar todo eso, jamás me ha de faltar corrección, es decir, la lucidez del Espíritu Santo de hacerme dar cuenta de que de nuevo me estoy confundiendo. ¡Qué amoroso que es esto! Es como, se me viene la imagen de un padre cuyo niño tiene muchas pesadillas por noche. ¿Cómo sería esa noche del niño si el niño recordara que ese padre va a estar durante toda la noche despertándolo en el momento en que está a punto de entrar en la pesadilla, ¿no? Dice, pon por lo tanto tu futuro en manos de Dios, pues de esta manera invoca su recuerdo para que regrese y reemplace todos tus pensamientos de maldad y pecado por la verdad del amor. ¿Crees acaso que el mundo no se beneficiaría con ello y que cada criatura viviente no respondería con una percepción corregida? El que se encomienda a Dios, encomiéndate a Dios, me encanta esto. Ha puesto también al mundo en las mismas manos a las que él ha recurrido en busca de consuelo y seguridad. Ha dejado a un lado las enfermizas ilusiones del mundo junto con las suyas y de este modo le ofrece paz al mundo así como a sí mismo. Es decir, cada vez que ponemos nuestro futuro en manos de Dios, como el Hijo de Dios es uno solo en Dios, aparentemente fragmentado en cuerpos, entonces estamos poniendo a toda la filiación en manos de Dios. Ahora sí que nos hemos salvado, pues descansamos despreocupados en sus manos, seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer. Yo voy a revisar, creo que en inglés debe ser lo mismo, pero no, no es lo mismo. En inglés acá dice, seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer, y en inglés dice, for in God's hands we rest untroubled, sure that only good can come to us. Esto no es lo mismo que cosas buenas nos han de acontecer, no tiene nada que ver. Está diciendo que solo el bien puede venir hacia nosotros. En español, esto de como cosas buenas me van a pasar, todavía está metido en la lógica del tiempo y de eventos futuros que deberían acontecerme, y esto puede llegar a generar muchísima ansiedad si de repente en el próximo instante fallece alguien a quien amo. Y entonces voy a decir, ¿ves? ¿Por qué no me están pasando cosas buenas? No tiene nada que ver. Esto es como que esta traducción refuerza la idea de que Dios nos manda experiencias agradables en la forma. Pero el original en inglés dice algo muy distinto. Dice, sure that only good can come to us. Es decir, ese only good no se refiere a cosas buenas en la forma, sino al bien con mayúscula, a la bondad que es Dios mismo, que es nuestra propia naturaleza. Entonces, solo cosas buenas nos pueden acontecer, deja abierta la puerta a que lo que veo en el mundo determine si estoy bien o mal y si es bueno y malo.
solo el bien puede venir hacia mí, significa que sin importar la forma que tome la experiencia, lo único que puede alcanzarme es lo real, lo verdadero y lo eterno. Es decir, podríamos decir, solo el bien viene hacia mí, pero esta vida deja ir cuerpos. Entonces, ¿qué pasa si esta vida deja ir un cuerpo en el que yo estaba pegada? Se me va a dar la posibilidad de perdón. Eso es que el bien venga hacia mí. Qué loco. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a la traducción, porque creo que nos quita la ansiedad de las cosas buenas del mundo y nos da ese descanso de saber que incluso aquello que puede ser súper tormentoso en el mundo puede estar siendo interpretado desde el bien, desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Dice, si nos olvidamos de ello, se nos recuerda dulcemente. Si aceptamos un pensamiento que denota falta de perdón, este queda prontamente reemplazado por el reflejo del amor. Y si nos sentimos tentados de atacar, apelamos a aquel que vela nuestro descanso para que tome por nosotros la decisión que nos aleja de la tentación. El mundo ha dejado de ser nuestro amigo, pues hemos decidido ser su amigo. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.